Hola de nuevo, soy Juan María Roces y en esta ocasión nos vamos a detener en quizás el elemento de interfaz más importante de una aplicación Windows, que es la ventana. De ahí su nombre, evidentemente. Bueno, las ventanas es lo que nos van a permitir introducir datos a la aplicación, también es el medio por el cual vamos a recibir datos de la aplicación, el método por el cual vamos a introducir parámetros para la ejecución de procesos, etc. Toda el 99%, por no decir el 100% de nuestra actividad se va a centrar en la introducción de datos de las ventanas y obtención de resultados de ellas. Abramos una ventana, una típica, como es la ventana de clientes, por ejemplo, y vamos a intentar distinguir un poquitín los diferentes elementos que componen una ventana. Antes de eso, unas pautas para manejarse con las ventanas. Las ventanas ocupan un área y un buen manejador de ventanas lo que ha de procurar es que las ventanas ocupen lo suficiente como para mostrar toda la información que contienen, pero lo mínimo para que no oculten otras partes importantes de otras ventanas que puedan estar abiertas. Por ejemplo, si yo abro la ventana de proveedores y la sitúo encima de clientes, si hago que la ventana sea muy grande, estaré ocultando quizás datos de la ventana de cliente que me interesaría tener activos o poder visualizar. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de distribución correcta de las dos ventanas. Tengo la ficha de cliente por un lado y la ficha de proveedor por otro. Si abro después a la vez la ficha de producto, podemos estar tentados en maximizar la ficha de producto, cosa que no tiene ningún sentido porque estamos haciendo que un área excesivamente blanca ocupe partes que me puedan interesar visualizar. Esto ya es administrar correctamente las ventanas. Estoy consiguiendo obtener el máximo de mi ordenador, de la pantalla de mi ordenador. Estoy viendo cuanta más información, el máximo de información posible que me permite mi pantalla de ordenador. Otra de las cuestiones que tenemos que considerar cuando manejamos ventanas es que estos son como papeles encima de un escritorio. No necesitamos cerrar una ventana para trabajar con otra. Cuando nosotros en un escritorio trabajamos con papeles y necesitamos un papel, simplemente lo sacamos del archivador, lo ponemos encima de otros. Si la mesa está libre, perfecto, y si está ocupada, la ponemos encima de otros. Si no hemos trabajado con esos otros. Evidentemente, si ya abandonamos el trabajo con un documento, lo guardamos y lo cerramos. Pues esto mismo lo vamos a hacer cuando trabajamos con ventanas en SmartOffice. Si yo, por ejemplo, estoy metiendo un albarán, entremos en albaranes, estamos aquí en albaranes, introduciendo un albarán, y alguien me pide inmediatamente que saque un informe de contabilidad, pues nada, vamos al informe de contabilidad, balance de sumas y saldos, metemos el balance de sumas y saldos, ¿vale? Lo presentamos y después de presentarlo lo enviamos a quien corresponda, y una vez hecho esto, obtenido el balance de sumas y saldos, cerramos y seguimos con nuestro albarán. No necesitamos cerrarlo. Vamos a suponer que estamos componiendo este albarán, estamos metiendo aquí los datos del cliente, estamos metiendo la fecha y por alguna circunstancia nos piden hacer un nuevo albarán. Bueno, este albarán no tengo por qué cerrarlo. Abro de nuevo la ventana de albaranes y creo un nuevo albarán. Y estoy trabajando con 2 albaranes de venta, no pasa nada. Puedo trabajar con tantos como quiera. No hay límite en cuanto al número de albaranes. Bueno, estará en la memoria del ordenador. Y aquí estoy metiendo otro albarán, completo este albarán súper urgente que tendría que hacer de forma inmediata, meto ahí código de producto, lo que sea, y cuando termino con él, eso sí, ya he terminado con él, pues lo cierro. Lo cerramos y seguimos con nuestro albarán inicial, con el que trabajamos inicialmente. Esto supone que un acierto a la hora de seleccionar cuándo tenemos que cerrar, cuándo tenemos que abrir, qué cerrar, qué no cerrar. Es algo que nos va a aumentar la productividad, la manera de hacer las cosas rápidamente y de una forma eficiente. Bueno, vamos a ver ahora cómo manejarnos con las ventanas. Bueno, tengo 4 ventanas abiertas y utilizando la tecla control y tabulador puedo desplazarme de una ventana a otra. Todos sabemos que podemos utilizar los bordes de la ventana para redimensionarla, adaptarla a nuestras necesidades según las guías de uso
que hemos dado anteriormente. Es decir, que una ventana no ocupe demasiado ni demasiado poco, que tenga el tamaño correcto. El programa va a recordar ese tamaño y esa posición. Si yo determino que la ventana del cliente ha de estar ahí y ha de tener esa posición, la próxima vez que abra clientes, pulso control N, bueno, se abre en la misma posición y con el mismo tamaño. Hemos dicho que con control tabulador pasamos de una ventana a otra. Aquí tenemos el menú ventana, también que nos muestra todas las ventanas que tenemos abiertas. Abro producto, voy a abrir una nueva ventana de producto, ¿vale? Voy a dimensionarla, voy a situar en otro producto diferente, puedo utilizar este botón de ir al siguiente registro, como podéis ver, desplazándome por productos, y aquí en el menú ventana ya el programa me informa de las ventanas que tengo abiertas y el título de la ventana. Este es el título de cada ventana. Con control tabulador o con el menú ventana podemos situarnos en una u otra. También con este botón podemos minimizarlas, las llevamos al fondo del escritorio, al fondo del escritorio, al fondo del escritorio. Esto en el caso de que tuviera muchas ventanas abiertas, a efectos de ordenarnos un poquitín nuestro escritorio, pues podría ser interesante. Con este botón las restauramos a su posición original, ¿vale? Y una cosa que no recomiendo hacer es maximizar, ¿vale? Se da la opción de maximizar, pero con maximizar hacemos que la ventana, pues es probable que ocupe demasiado, ¿vale? Existen diferentes tipos de ventanas y en función de la ventana el uso que ha de darse es diferente. Empecemos con las ventanas que son de tipo ficha, como la ficha de proveedor, como la de cliente, como la de producto, donde vemos que la información está organizada formando pestañas para agrupar información de forma coherente. Se distribuye esa información, esos campos se distribuyen en pestañas. Vale. Para pasar de un campo a otro, podemos utilizar el ratón para ir al grupo contable, podemos hacer clic en el grupo contable, o podemos utilizar la tecla intro que nos va pasando de un campo a otro, o también las flechas de dirección. Puedo pulsar flecha izquierda, flecha derecha, flecha abajo, flecha hacia arriba. Esto nos permite situarnos en el campo de nuestro interés, el que queremos modificar, para hacer la corrección y pulsar a intro y listo. Para pasar de una pestaña a otra, podemos utilizar también el ratón o podemos utilizar una combinación de teclas, que es control avance de página. Con control avance de página podemos ir a la pestaña siguiente o con control retroceso de página podemos ir a la pestaña anterior. Es así, poco más o menos, como se manejan las ventanas de tipo ficha. Por otro lado, existen ventanas de tipo rejilla, que vamos a abrir una ahora. Configuración, ventas, formas de pago. Entonces, una típica ventana de tipo rejillas, como una tabla. Su manejo es similar a una hoja de cálculo. Para situarnos en un campo podemos de nuevo utilizar el ratón o podemos utilizar las flechas de dirección para situarnos en un campo a otro. Aquí hay algunas teclas que nos ayudan a desplazarnos rápidamente, como la tecla inicio, que nos lleva a la primera columna. La tecla fin nos lleva a la última columna, control inicio nos lleva a la primera fila y control fin nos lleva a la última fila. Ahora estoy en la última fila, última columna. Pulsando inicio iría a la primera columna. Control inicio iría primera columna, primera fila. Control fin iría a la última fila. Estoy en la primera columna. Otro tipo de ventanas que tenemos combinan las características de una ficha con las características de una rejilla, que es, por ejemplo, la ventana de albaranes. Aquí en la ventana de albaranes estamos viendo cómo tenemos una forma de ficha en la parte superior y una rejilla en la parte inferior. Aquí en la rejilla vamos a localizar algún albarán que ya esté hecho, como por ejemplo este. ¿Vale? Aquí podemos ver cómo todo lo dicho para la rejilla, para las fichas es aplicable en la parte superior y todo lo dicho para las rejillas es aplicable a la parte inferior. Aquí evidentemente lo que vemos son solo las líneas de este albarán. Aquí es aplicable control inicio, control fin, fin, inicio.
fin, inicio, control fin, control inicio. Luego tenemos un formulario especial, una ventana un poquitín especial, que es la ventana para la obtención de consultas e informes. Vamos a ver un caso práctico, como por ejemplo el de balance y sumas y saldos. ¿Vale? Esta tiene de particular, bueno, es parecida a una de cabecera y líneas. Lo que ocurre es que en esta nosotros introducimos datos en la cabecera y el programa nos devuelve información en esa parte inferior. Por ejemplo, vamos a pedir, para este caso, el balance y sumas y saldos del 1 de enero, así lo escribo, ya lo veremos cómo se introducen datos, a 31 del 12. ¿Vale? La divisa, la que considero por defecto. Bien. Con estos parámetros ya introducidos, pulsamos al botón Iniciar consulta. Aquí quiero advertir que se puede ver la C subrayada. Esto significa que con Alt-C equivale a pulsar el botón. ¿Y qué tenemos ahora? Pues lo que tenemos es que el programa nos ha respondido con la información, dados estos parámetros, nos ha compuesto el balance, sumas y saldos para el periodo que nosotros hemos introducido, con los parámetros que hemos especificado. Otro tipo de ventanas, un poquitín particulares, son las ventanas de selección y las ventanas de diálogo. Vamos a verlas rápidamente. Las ventanas de selección aparecen cuando, al tener la necesidad de introducir un código, queremos que nos aparezca una tabla con las diferentes posibilidades de las que disponemos. Por ejemplo, en este caso nos vale el balance, sumas y saldos, que nos propone aquí una divisa o nos pide alguna divisa. Bueno, por defecto no ponemos nada, nos va a sacar el informe con la divisa por defecto configurada para la empresa, pero podríamos sacarla el informe en una divisa alternativa. Para eso tendremos que introducir un código de divisa. Cuando nos aparecen estos puntos suspensivos, también veremos que nos aparece aquí pulsa F6. Esto significa que o pulsando al botón de puntos suspensivos o pulsando a la tecla F6 nos va a aparecer una tabla en la que yo puedo seleccionar un código válido para este campo. En el caso de, por ejemplo, euro, libra esterlina, dólar americano, lo que fuera. Podemos pedir este informe en pesetas. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido pulsar F6, botón aquí, y entonces me sitúo en el código y pulso intro, aceptar o hago doble clic. Si pongo doble clic aquí, ¿vale? Ya me traslada ese código correspondiente a esa línea. O puedo utilizar el cursor, las flechas de cursor, me sitúo aquí, le doy a intro, ya me traslada el código de divisa USD, voy a pulsar F6 otra vez, pulso F6, vuelvo al euro, y en el euro hago doble clic, ¿vale? Y de nuevo, o me sitúo en franco belga y pulso aceptar, también esto es válido. Lo que no es válido es pulsar a intro en un lugar que no sea la primera columna. Si aquí pulso a intro, lo que hace el programa es ir avanzándome por los campos del registro. Tengo que pulsar a intro en la primera columna. Aquí. Vamos a hacer alguna otra prueba. Voy a cerrar el balance, sumas y saldos. Y vamos a localizar algún albarán. Permitidme que vaya hacia adelante. Estos albaranes que tengo aquí están confirmados. No me va a permitir el programa modificarlos. Aquí, por ejemplo, estas cosas ya las veremos más adelante. Aquí, por ejemplo, tengo que introducir un código de tercero. Ese código de tercero lo ignoro, lo desconozco, no sé. Entonces, haciendo clic aquí o pulsando F6, me va a aparecer la lista de clientes. Aquí en la lista de clientes, utilizando los filtros, las búsquedas que ya veremos, me sitúo en el que yo haya de seleccionar, me sitúo en el código, le doy a intro y ya me traslada ese código, juntamente la razón social, denominación y otros datos de pago, facturación, etcétera, etcétera. Esto mismo es aplicable después a las líneas del albarán, cuando tengo que introducir un código de producto, pulsando aquí F6, seleccionamos el producto en cuestión, ya veremos cómo hacer búsquedas, ¿vale? Hacemos el producto y así lo tenemos seleccionado. Aquí ya metemos cantidades, etcétera. Esto ya lo veremos un poco más adelante. Esta es una ventana de selección. Hay otras ventanas que son de multiselección, son un poco particulares. Lo normal es que cuando nos aparecen estos puntos suspensivos nosotros tengamos que introducir un código, pero existen determinadas circunstancias en las que es posible introducir más de un código. Por ejemplo, tipos de almacenamiento. Aquí, este es un campo en el que pueden introducir uno o más tipos de almacenamiento para el producto.
Aquí podemos ver cómo en vez de los 3 puntos suspensivos aparecen 6 puntos suspensivos. Esto me da una idea de que aquí puedo hacer una multiselección, seleccionar uno o varios códigos. No es muy habitual, pero puede darse la circunstancia. Pulsando aquí a este botón o pulsando de nuevo F6, es lo mismo, ya nos lo advierte aquí la barra de estado, pulsando aquí F6, utilizando el teclado, haciendo clic con la barra espaciadora, pulsando con la barra espaciadora, ahora, como podéis ver, he seleccionado 2 códigos, no, 3. Vale. Y ahora pulsando aceptar, ya me traslada 3 códigos separados por comas. Vamos a situar nosotros el producto, ¿vale?, para ver cómo hacerlo con el ratón. Si hacemos aquí clic, hacemos clic en el primero y control, pulsamos la tecla de control y sin soltar hacemos clic. Entonces ya tenemos 2, control, control y aceptar. Así tenemos los 3 introducidos. Bueno, y por último, otro formulario muy específico, había mencionado que se llamaba el formulario de diálogo, la ventana de diálogo. Se da para casos así muy concretos, muy particulares, por ejemplo, para el que vamos a ver ahora. Vamos a informes, contabilidad, vamos a sacar el diario oficial de fecha 1/01 del 16, 31/12 del 16, por ejemplo. Pulsamos iniciar consulta, esto ya nos suena un poquitín. Este es un asiento contable. En este asiento contable podemos ir al menú desplegable, que lo tiene, modificar datos y nos permite modificar los datos de ese apunte en concreto. Entonces este es un formulario de diálogo. Es un formulario para yo meter unos cuantos datos, dar a aceptar y se ejecuta un proceso y cambien los datos de la fuente de origen de este asiento. Decir una cosa, que los diálogos en Smart son no modales. Esto significa que no bloquean la aplicación, que yo puedo seguir abriendo fichas de cliente, puedo seguir sacando informes. Lo único que bloquea este diálogo es el origen, el diario. ¿De acuerdo? Esto siempre va a ocurrir así. Y bueno, estos son los diferentes ventanas, formularios que tiene la aplicación.